Buenos días, estudiantes de grado 903. Vamos a dar inicio a la clase de sistemas de locomoción que les sirve para el desarrollo de la guía número 4 y número 5 de la cartilla 2. Inicialmente vamos a empezar con sistema óseo. Bueno, los sistemas de locomoción, propiamente la locomoción dicha, pues que es el movimiento, surge como una respuesta a la necesidad evolutiva de algunos organismos de movilizarse a conseguir, digamos, básicamente nutrientes, también por cuestiones de reproducción, y esa es como la respuesta que tienen los organismos, porque pues diferente de, digamos, a las plantas que pueden fabricar su propio alimento en el lugar en que estén, pues los animales y otro tipo de organismos que tienen locomoción necesitan buscar la forma de sobrevivir, de obtener nutrientes, pues movilizándose. Lo hacen de diferentes formas dependiendo del medio en el que viven, y la pregunta pues sería ¿para qué? Básicamente los sistemas de locomoción están conformados por el sistema óseo y muscular, que a su vez pues funcionan de manera sincrónica con el sistema articular o con el sistema pues de articulaciones que hace parte del sistema óseo. Ese sistema locomotor, pues además del sistema óseo y el sistema muscular y el articular, necesita obviamente del sistema nervioso. Todos los seres vivos necesitan relacionarse con el ambiente de alguna forma y ese sistema locomotor permite eso. Ese aparato locomotor permite realizar movimientos pues como andar, correr, saltar, agacharse. Y ese movimiento surge entonces pues como una necesidad evolutiva de los seres vivos para suplir pues necesidades básicas que tienen. ¿Cuáles son las funciones de ese sistema? Bueno, soporta el cuerpo, no solo en nosotros, ¿no? sino de cualquier ser vivo, protege órganos internos, hay anclaje de músculos al sistema óseo, permite el movimiento, se producen células sanguíneas en la médula ósea, hay almacenamiento de calcio y de potasio, calcio y fósforo, y almacena grasas pues en la médula ósea también. Los organismos animales pues hay unos que tienen una estructura sólida y hay otros que tienen pues un esqueleto propiamente dicho. En el caso, por ejemplo, pues de los invertebrados, que sabemos que no tienen propiamente un sistema óseo, pero sí de alguna manera tienen un exoesqueleto o una estructura sólida que les permite, digamos, protección, ¿no? Digamos, en ese caso de ese escarabajo que vemos ahí en la imagen, pues su tórax y su abdomen están cubiertas pues por ese exoesqueleto. Otros animales pues tienen ese esqueleto de forma interna, pues llamado endoesqueleto, pues que son los que denominamos pues como vertebrados. Este sistema óseo pues es el conjunto de huesos que nos va a permitir movernos, que sostienen los tejidos musculares y que protegen los órganos blandos. Básicamente está formado por aproximadamente 206 huesos, más algunas piezas dentarias que se pueden contar dentro de este sistema y algunos huesos supernumerarios. El 12% del peso total del cuerpo está integrado por estos huesos y la unión de los huesos con los músculos pues posibilitan el movimiento. ¿De qué están hechos los huesos? Básicamente hay unos tipos de células llamadas osteocitos, y tiene pues otro tipo de materiales como calcio, fósforo y osteína. Los huesos se hallan en continua, digamos, formación. Hay distintos tipos de células en los huesos que permiten la regeneración pues de células de este tipo. Entonces ya mencionamos uno que son los osteocitos, que son los que constituyen el hueso. Hay otros llamados los osteoblastos, que son formadores de hueso, y de alguna manera hay otros que se encargan como de, digamos, de alguna manera de destruir el hueso para que se regenere, que son los osteoclastos. Y esto permite pues una remodelación pues de los huesos que es continua. El hueso tiene, digamos, no es que sean de dos clases, porque un hueso puede tener los dos tipos de tejido, pero puede tener tejido esponjoso y puede tener tejido compacto. El tejido esponjoso está en el extremo de los huesos y en su interior se encuentra pues la médula ósea, que se encarga de producir glóbulos rojos y glóbulos blancos, eritrocitos y leucocitos. Y la forma compacta pues es la parte tubular de los huesos, en el caso de que sean huesos pues largos. Y están rodeados por una capa que se llama periósteo, que es la capa más superficial. Aquí en esta imagen pues tenemos, digamos, cómo se ubican esos tipos de tejido dentro del hueso. Este caso pues es el hueso de un hueso largo.
Dependiendo de la forma, podemos encontrar huesos planos, sobre todo pues los relacionados en el cráneo, occipital, parietal, frontal, etcétera, y en la espalda, por ejemplo, el omóplato. Tenemos huesos cortos, como por ejemplo las vértebras. Tenemos huesos largos, como por ejemplo los que se ubican en extremidades superiores e inferiores, como brazos y piernas. Y tenemos huesos irregulares, que no tienen ninguna de las formas anteriores. Son bastante curiosos, como por ejemplo pues los carpos, metacarpos y falanges en las extremidades superiores. Nuevamente aparece ahí en pantalla las funciones que tiene el sistema óseo para que las revisen con calma. En cuanto al crecimiento pues de ese sistema óseo, los huesos pues van a tender a crecer. Entre los 20 y los 25 años se logra la total osificación del cartílago de crecimiento. Depende también del sexo, las mujeres suelen osificar más rápido que los hombres, pero también tiene, por ejemplo, tener asociado a ello un desgaste mayor por las cuestiones que implica dar a luz un hijo y tener pues durante ese tiempo en el organismo un bebé. Los huesos de la cabeza. Bueno, tenemos hueso frontal que da forma a la frente, presenta dos cavidades o órbitas y tiene dos senos frontales en donde hay cavidades llenas de aire. Están los huesos temporales que están en la parte superior pues, del oído, alojan estructuras relacionadas con el oído. Recordemos que el oído tiene además unas estructuras internas osificadas, martillo, yunque y estribor. El hueso occipital que está en la parte anteroposterior del cráneo, tiene un gran orificio, un agujero occipital, pues que es el que comunica el cráneo con la médula espinal o pues nuestro sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. El hueso etmoides forma la pared externa de las fosas nasales. Los huesos parietales están en la parte superior del cráneo, no en la parte media, y los esfenoides. Ahorita se los mostraré de forma más detallada. En esta imagen pues se observan nuevamente los huesos que ya mencioné. Es importante mencionar que dependiendo de la edad, el cráneo tiende a tener unas fisuras craneales que se soldan más fuerte a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, cuando un niño pues es recién nacido, su cráneo no está totalmente osificado, y por eso es que algunas mamás dicen que el niño respira por la mollera, que es un huequito que se le ve como en la parte superior. En realidad eso no sucede, sino que la sutura craneal del hueso parietal no se ha osificado totalmente. En los huesos de la cara pues tenemos maxilares superiores, palatinos, malares o cigomáticos, huesos nasales, cornetes, un guiso huesos lagrimales, el vómer y un maxilar inferior o mandíbula, así como el hioides. Aquí se observan en la imagen algunos de los que les señalé. En esta imagen pues observamos los mismos huesos que ya señalé relacionados con el cráneo y con la cara. Estas son las suturas craneales que les menciono. Cada una de ellas tiene un nombre: bregma, sutura coronal, sutura escamosa, sutura lamboidea, y dependiendo de la profundidad que tengan las suturas se puede determinar la edad del individuo. Si las suturas son muy suaves, digamos, quiere decir pues que es un niño. Si las suturas están muy marcadas, puede ser un adulto o un anciano. Pasamos entonces a la parte de la columna vertebral. Son aproximadamente 33 o 34 vértebras que están distribuidas en 4 regiones. Las primeras son cervicales, las que siguen son dorsales, las otras lumbares y las finales sacro, terminando con el coxis. Estas vértebras cervicales, digamos, las vértebras en general pues tienen la misma forma, tienen una parte hueca, tienen un orificio, tienen un cuerpo vertebral y tienen unas apófisis terminales. De ahí se pasa pues al sacro o el coxis, se articula con el sacro y el coxis. La parte, bueno, aquí observamos las superficies articulares, la cresta ilíaca, los orificios sacros, el coxis y el pubis, el orificio obturador, el sacro y el coxal. Cuando por ejemplo encuentran cuerpos y es difícil su determinación de edad, de sexo, los huesos son supremamente importantes porque hay algunos huesos que están bien diferenciados entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, el maxilar inferior del hombre tiende a tener un ángulo más pronunciado, mientras que el de la mujer es un poco más curvado, y lo mismo sucede con los huesos del sacro y el coxis. En la parte del pubis, el hueso de la mujer es mucho más ancho
tiene un ángulo superior o mucho más curvado, y eso tiene que ver pues con la posibilidad pues de la procreación. En el tórax tenemos la clavícula que conecta el esternón con el húmero, está el esternón uniendo las costillas en la parte frontal, el omóplato en la parte posterior, vértebras que se unen pues con las costillas y con el esternón, y las costillas pues están numerados teniendo en la parte final unas costillas flotantes porque no dan la vuelta total entre el esternón y entre la columna. Aquí tenemos lo que se conoce como cintura escapular, que incluye la clavícula, la escápula o el omóplato y el esternón, y otra va a ser la cintura pélvica. Esta imagen es la que aparece ahí en el taller, pues que espero que rotulen habiendo ya dicho esto. Recuerden aquí pues los huesos nuevamente del cráneo, y ahí se señalan algunas de las fisuras que tenemos, suturas craneales, perdón. Voy a proceder a mostrar aquí pues nuestro acompañante Tobías, y les señalo como las partes más importantes de los huesos. En la parte de acá tenemos el frontal, fíjense aquí, este sería el frontal, este sería el nasal, este sería el cigomático, maxilar superior, maxilar inferior, las piezas dentarias. En la parte de aquí tendríamos el temporal, este sería el parietal, y este de acá sería el occipital. Tenemos entonces vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras. En la parte de adelante tendremos la clavícula que conecta el esternón, ¿cierto? Esta sería, toda esta región sería la cintura escapular. Esta es la clavícula, al lado y lado tenemos clavícula. Este sería el húmero. En la parte de aquí de la extremidad tenemos cúbito y radio. ¿Cómo se diferencia entre el cúbito y el radio? El que llega al pulgar es el radio y el que llega al meñique es el cúbito. ¿Listo? En la parte de atrás pues vamos a tener el omóplato al lado y lado también. Ya si descendemos un poco pasamos entonces a la cintura escapular y pélvica. En la cintura escapular y pélvica pues bueno, tenemos pelvis, tenemos fémur, ¿cierto? Y en la parte de abajo hay una rótula también, vamos a ver si se alcanza a señalar, rótula, y aquí tenemos tibia y peroné. ¿Listo? La tibia es el hueso más grande y digamos más ancho, y el peroné es el de la parte de atrás. En la parte del pie tendremos tarsos y metatarsos y falanges, y aquí en la mano tendremos carpos, metacarpos y falanges. De hecho, la distancia entre los carpos y los metacarpos pueden determinar si ya se terminó la edad o época de crecimiento. Agradezco mucho su atención, espero que sea de utilidad para desarrollar el video la semana 3 de la guía de ciencias naturales del sistema óseo. Buen día.